Prepárense para un viaje a los confines del universo, porque aquí comienza Señal Trek, con la conducción del capitán Mauricio Basaure y su experimentada tripulación. Conquistarán el espacio de Viaje a las Estrellas. Y todo esto por las ondas digitales de hobbyfm.cl. ¿Ya? Ok, un jueves más en Señal Trek. Para todos los amigos vamos a tener un gran programa. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias, Mauricio. Así que vamos a partir con un pequeño video para recordar buenos momentos y vamos. Vamos. Ya, está armando. Bueno, rellenemos entonces. El tema de hoy es Sarek. Más conocido como Papito Corazón. Papito Corazón, padre, político, emblemático, embajador. En gran estadista, embajador, por eso es sinónimo estadista. Papito. Papito, padre de dos hijos y uno adoptado hasta ahora, en esta historia. Claro. Así que... Y que nos ha acompañado desde... Y esto nos ha permitido ir rellenando un poco más la historia de este personaje que es Sarek, el padre de lo que sabíamos antes. ¿Vamos con el video entonces? Ahí va el video, la música. Estamos de vuelta ya, pues. Ay, señor. Qué cansancio. Tan místico. Tan místico. Sí, tan místico. Muy místico total. Tan místico. A ver, ¿por dónde partimos? Por las noticias. Tenemos Notitrex. Vamos a sacar dos noticias importantes. Hay una que es súper larga y otra cortita. Notitrek 1. Este tema nos falta hablar porque hablamos de Voyagers, pero de Abismo Espacial 9 no hemos hablado. Es un tema que vamos a tener que después, más adelante, tomar el tema. Y se viene el documental Lo que dejamos atrás. What We Leave Behind. Exactamente. Que así se llamaba el último capítulo de Deep Space Nine. Claro. Bueno, hubo un estreno, la noti uno ahí después la foto, hubo un estreno en Los Ángeles, en el mismo estudio de Paramount, ¿ya? Donde se juntaron todos la mayoría de Abismo Espacial 9, incluso nuestro querido capitán Cisco, Arby Brooks, y también fueron invitados por trekmovie.com para que participaran Paul McBrock y Terry Erdman, ¿ya? ¿Qué me cuesta? Que ellos son los escritores del gran libro, parecido a la enciclopedia, pero de Star Trek Abismo Espacial 9, Companion, donde está todo el resumen de capítulos, comentarios adicionales, historias varias.
Ahí se juntaron, ahí se ve la foto donde Sí, de están. aquí veo, por ejemplo, a Michael Okuda, veo a, si no me equivoco, ya Exactamente. en Nana Visitor, la que está a la derecha de blanco. Denise Sí. Okuda también Sí, está al lado. Nana Visitor con el pelo blanco, Está exactamente. la chica Dao, que no me acuerdo el nombre. La que Claro. está adelante. Ahí está Cisco que anda con un gorrito. Ah, Avery Brooks, sí, está con gorrito. Claro. Y varios más. Entonces sirvió para que se juntaran todos, recordar los viejos. Y este fue un estreno. Inicialmente este estreno de este documental se iba a estrenar en Londres, pero lo cambiaron acá a Los Ángeles. Así que muy felices. E incluso en este documental se refleja la honestidad, la verdad. Incluso Avery Brooks nos comenta como anécdotas del programa, de la serie, que hasta la tercera temporada le dijeron, hoy ahora sí se puede afeitar su cabello, déjese el pelo que tenía que cortar, que se quería estar afeitadito, así bien, Y la barba candado. y la barda cantado, entonces ahí para que fuera más. Entonces ese detalle él nos cuenta, por ejemplo, las aventuras con Nelix. ¿Con Nelix? No me equivoqué. Sí. No, No, me confundí. No, estaba pensando del Ferengi, Quark. de Quark. Eso, Lo que pasa es que me fui como hablé de Voyager, se me la se cabeza. cambió el cuadrante. Se cambió, Ese cuadrante salte. Y toda la guerra con el dominio y todo lo que fue producción y esa amistad que se fue por los 7 años. Entonces, Bueno, de hecho, a Abismo Espacial 9 se le llama, dentro de los fans, la serie oscura de Star Trek. Porque tocó temas muy complicados, otra vez a través del mito de la ciencia ficción. Hay capítulos bastante fuertes que hablan del racismo, que hablan de integración, que hablan de la guerra, la tortura. O sea, es una serie que, como digo, se llama la serie oscura. Fue complicado el final también, uno de los finales más largos, son prácticamente 7, 8 capítulos enlazados. Pero es una serie que aquí en Chile nunca la dieron por televisión abierta, dieron hasta la segunda. claro, y si no me equivoco, temporada. también tenía un final alternativo que no se estrenó tampoco. Ya, Que era entonces, un final alternativo que estaba como opción. Que Que- al final quedó- quedó como escrito, pero no se llevó a cabo. quedó mucho para conversar de Star Trek Deep Space Nine. Y a mí por lo menos una serie que me gusta bastante. También, digo, sobre todo por el dramatismo. Tiene la ocupación de Bayor también, con todo lo que eso significó. Con los cardassianos. Sí, ahí me es acordé, una ¿viste? Está muy alegoría a bien. muchas cosas. Y hasta el día Claro. de hoy se puede volver a ver y se puede volver como una serie actual, con temáticas actuales. Exactamente. Bueno, y competía con otra serie de la Warner que era Babilonia 5. Babylon 5. Claro, Babylon 5 era como la respuesta inglesa. Sí, pero había una competencia en esa. Sí. Claro, se porque, veía, se porque notaba. si comparamos, ambas eran dos estaciones espaciales, una vinieron los conflictos, etcétera, y la otra está un poco más con la Federación, y aquí en Babylon 5, ahí era más misticismo, incluso hay una alegoría de Babylon 5 comparando con R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, mezclado con los personajes. Hay incluso un texto que todavía anda vagando ahí por la web. Mira, yo veía Babilonia 5. Sí, yo lo bajé, por eso pero lo no me menciono. gustó la última temporada. Yo encuentro que iba muy bien como avión y de repente como que... Claro, parece que no, la o sea, última sí, temporada sí. fue para simplemente cerramos aquí y no vamos para más. No me gustó el Sí. final. Pero bueno, esa es otra Ya. serie. Algún Y día hablaremos de Babilonia 5. Y claro, y la segunda noticia, que ya habíamos ahí lo de habíamos pasado 9, la Noti 2 tenemos, bueno, primero tenemos, estoy dando cuenta de lo de Picard, pero no puse la foto de Picard porque ya lo hemos puesto varias veces como noticia. Ahí está el elenco Pusimos de... el elenco, exactamente, Discovery. porque después vamos a hablar lo que comentó Alex Kurzman. Lo de Picard es cortito, y eso está metido en la noticia. porque Alex también- Kurtzman es el que está ahí a la derecha, Sí, con lentes. con chaqueta negra y lentes. Exactamente. Picard, por ejemplo, habló Hertz Cardins, que es el proyecto, ellas hablan en el caso de Picard, que la serie todavía no sale, pero que quieren formar que tenga su propio proyecto y su propia visión tonal, es decir, sintonice diferentes mensajes, diferentes personajes. La idea es que no sea como, hablen de Picard, pero sea como una repetición al estilo de Discovery. ¿Ah? Que la serie nueva tenga su inicio y tenga su propia personalidad, podríamos decir. O sea, no que fueran, si comparamos Picard con Discovery, que no fuera como dos gemelos, dos personas iguales y pensaran igual y hicieran lo mismo, no. Aunque las historias sean distintas, pero la modalidad de trabajo, a eso más o menos lo que se trataba de explicar ella.
Bueno, por eso quizás no va a salir junto con Discovery, van a esperar al 2020 también. Claro, para poder generar bien eso. Y ahora, Alex Kurtzman, ¿qué nos cuenta? Bueno, primero habla de Michael Chabon, el escritor de Calypso. Chabon. Como Máximo Chabon, ya. El escritor favorito de Gonzalo, así que Claro, por favor trátalo con cariño. Porque... Ahí habla de Calypso, ¿no es cierto? Y es además, va a contar, ¿no es cierto?, de Calypso, y es ejecutivo, productor y escritor de la serie de Picard. ¿En serio? Sí, está en el artículo, en el que está más arriba del que tú me mandaste dejarme por el Ya, sí. WhatsApp. Eso me gustó. Y Michael McMahon, también que está participando, se ganó un Emmy en la serie animada. Y también Ricky y Morty son los escritores que están trabajando en el corto de Harry Mott. Así que también se ve bueno. Y además, en la revista Variety, la Variedad, habla de que la serie académica, que también la habían mencionado, pero no había nada claro, lo único que se sabe hasta el momento, ellos mencionan que que estará en manos de Stefania Savage y Josh Showers, que van a ser los escritores que van a tratar de armar esto de la mano de la serie de la academia. Vamos a ver qué pasa. Y la parte fundamental para la segunda temporada de Discovery, como una pista que nos da Alex, nos dice: The Cage es la piedra angular de la historia de la segunda temporada de The Cage. The Cage, la serie, el piloto de 1965 de Star Trek. La que hablamos una vez, el cerebral, todo. El piloto que, si bien se puede ver, se puede encontrar, como era piloto, cuando emitieron la serie clásica, lo usaron para un capítulo doble. Sí, de Menenchis. Sí. Exacto. Entonces, pero después el que busca, incluso creo que en Netflix está The Cage como piloto oficial. Exactamente. Y bueno, ahí vemos el personaje que después desapareció, que era de la primera oficial mujer. Claro, número uno. La número 1 que hacía Mayel Barrett. Ahora tomamos nuevamente una primera oficial mujer. Exactamente. Cosa que me alegra mucho. Y vamos a ver qué pasa. Pero aquí mira. Claro, y entonces está hablando que va a ser la piedra angular. Y además nos dice para dónde van. ¿A dónde van? Para Talos 4. Van a de los 4. Están los 4. Donde los cabecitas, esos los pensantes, donde ocurre toda la historia de Cage. Y además, obviamente, no es el único planeta que menciona, pero que vamos a ver en esta segunda temporada muchos más planetas conocidos. Porque ¿cuál es la idea? Es decir, la segunda temporada estamos en el canon dentro, estamos en el canon. O sea, que siempre se discutió si estaba o no el canon por todos los cambios que habían hecho en la primera temporada. Entonces aquí por eso vimos la foto la semana pasada que, oye, a los Klingons están saliendo pelo, como en el canon. Que se implementó, ¿no es cierto?, en la nueva generación, bien hechito, y las películas, porque la serie original era distinto, pero lo fueron adaptando con la cresta, con toda la formación del Klingon conocido, desde ahí de las películas y la nueva generación, que dan la pauta. Así que, ¿para dónde van? Eso solamente lo sabe muy bien. Hay que esperar al 17 de enero para empezar a descifrar. ¿Y para dónde van? Y eso exactamente lo sabe muy bien Alex Kurtzman, que está ahí moviendo los hilos y armando su serie Discovery. Ya, vamos a esperar 17 de enero vía Netflix para Latinoamérica. Sí. El estreno de un capítulo a la semana, como es costumbre. Va a haber un corte en la mitad de la temporada, ya lo dijeron. Va a ser igual que la vez pasada. Una pausa. Para los que están acostumbrados a que le suban toda la temporada de una, esto no es así, señores. Hay que aprender a tener paciencia. Un capítulo a la semana. Exactamente. Y lo malo es que como lo van a estrenar los jueves en Estados Unidos, en Señal Trek vamos a estar una semana desfasados. Porque acá es muy probable que podamos ver el viernes. Claro, por último conseguir la información. Que en los sitios oficiales que te puedan comentar un poco, o sitios que te suben las fotos y te van diciendo cómo va la cosa. Nomás, no nos compliquemos. No, exactamente. Y nos queda ahora solamente, ya se acabaron las noticias para esta semana. ¿O tiene una? Sí, por favor, adelante. La página bullray.com estuvo explicando un poco cómo viene el pack de Discovery.
trae español. Ah, Pero claro. español de España, no trae el español de Latinoamérica. Y viene con ¿Y subtítulos. tú estás hablando del Es que sale subtítulo, ahora- del subtítulo en español Y doblado. Pero el en español- doblado, ya, el doblado pero es en español de España. del español. Sí. Bueno, pero si viene subtítulo en español, si viene subtítulo, como muchas películas, uno compra subtítulo y la ve en inglés, con subtitulado clarito, no habría problema. Viene con 2-3 horas más con documentales. Claro, y todo. ahora es interesante ese cuento porque debe estar enfocado para el mercado europeo, porque si tú te acuerdas, la serie de Netflix la tenía en versión latinoamericana, el Sí, audio de sí, español. pero los audios no los sacan mucho. No, La pero edición por eso a lo mejor el enfoque está enfocado hacia Europa y todo eso. No, ya revisé la edición de España y la edición de España viene también con lo mismo. Ya tienen fecha de salida que sale el 21 de noviembre, sale en España. Claro, porque debe ser el enfoque. Y porque como tú tienes, por ejemplo, el Blu-ray de la segunda temporada, que está ahí. Sí. Porque una vez hubo caso para Latinoamérica que me contaron un tema y que podría ser por eso, estoy especulando, en este caso es especulación mía, que se había planteado traer muchas series de Star Trek dobladas en latinoamericano hacia toda esta zona y desde México y todo, pero no hubo mucho interés. No, por las ediciones mexicanas salieron con Claro, subtítulos, pero sí tú tienes todo el interés grande en Europa. No, en Europa. Yo sé que los Blu-ray van a venir abiertos. O sea, si alguien lo Entonces- compra de América Latina, lo va a poder ver. Claro, entonces por eso yo estoy especulando que podría ser la razón también que viene el español Sí, pero viene español de España. castizo. Para decir España castizo. Yo iba a dar otra noticia, pero se acabaron los cupos. Pero la voy a decir de todas Sí, por maneras, supuesto, para porque eso es los señal cupos 3. duraron menos que nada, duraron creo que 25 minutos. Sí, porque cuánto, no, pero Eran 25 cupos. cuenta los cupos primero Eran para 25 cupos nada más. Bueno, esto es interesante. Es una charla que se va a dar la próxima semana, miércoles 24 de octubre, y desde la mañana. Ni siquiera sé si yo alcancé a tener cupo, porque todavía no me llega la confirmación. Lo único que sé es que se acabaron. claro. Que es muy simpática la charla porque habla de Star Trek y la física. Mm, Y lo da la doctora Carla Kaufman, investigadora del Departamento de Ciencias Nucleares, ya. que es una persona que yo por esas cosas la conozco hace mucho tiempo. Y me alegro muchísimo que se esté dando este tipo de charlas, porque lo que yo hablaba contigo, digamos, afuera antes de entrar, era que esto es ciencia ficción, pero la gracia que tiene Star Trek es que tiene ciencia metida en el medio. Claro. No es fantasía. Aquí cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de curvaturas, de viaje en el tiempo, agujeros negros, agujeros de gusano, son cosas que en la física teórica existen. Entonces, se acabaron los cupos, ya no se va a poder ir a esta charla, pero yo me imagino que por el éxito que tuvo se va a repetir. Así que los vamos a mantener informados. Y vamos a tratar de traer a la doctora Kaufman también acá, Sí, a que podría se ser. siente con Sí. nosotros. No, es un tema muy interesante. Entonces acercamos más a la ciencia a lo que es Star Trek para los fans que nos escuchan por la radio. Por Entonces, supuesto. Bueno, Al hemos final- traído el libro de la física de Star Trek Por también. eso. exactamente. Entonces lo vimos así agarrando rasgos. Entonces, si una persona que sabe del tema a cabalidad, que ese es el punto, podemos tener un excelente programa. Por supuesto. Ya. ¿Algo más de No, Notitrek? por ahora No, ahí estamos bien. Entonces, ¿quién se os viene? Como dijimos, padre, estadista, Vulcano, quien nos acompañó desde 1966, el personaje, hasta Discovery en la actualidad. Nada menos que Sarek. Sarek, Exactamente. que no tienen apellido los vulcanos. Entonces, Sarek, hijo de... Hijo. Ah, sí, exactamente. Sarek es hijo. Sarek nació en el 2165, hijo de Son Vulcano y nieto de Son Carr, que fue el primer embajador vulcano en la Tierra. Sarek se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. Uno con la sacerdotisa Vulcana Terrey, que es el hijo Cyborg. Sarek en la serie original fue interpretado por Mark Lennon, que primera vez lo conocimos nosotros en Balance del Terror como un Romulano, que Sí. fue la primera temporada. Después la segunda temporada, que 1967, viene un capítulo muy interesante que se llama Viaje a Babel o Journey to Babel, donde nos muestra por primera vez Sarek, su mujer, una humana, ¿ah? Que es Amanda Garrison, interpretada por Jane
Wyatt, ahí está, Wyatt, sí, la pronunciación. Entonces, es un capítulo muy interesante porque ese capítulo nos muestra más razas de las que habíamos visto. Aparecen los andorianos y otras, porque era una conferencia de paz. Ocurre un drama en ese capítulo, que al final su hijo, que estaba distanciado, ¿no es cierto?, de Sarek, porque obviamente Sarek estaba muy sentido con él, por ese asunto de salirse de la parte vulcana y entrar a la flota, en la Academia de Ciencia Vulcana. Claro, vamos para allá. Sí. Del Génesis. Vamos al Génesis, por eso. Cuando repasamos los personajes de la serie clásica, obviamente primero que viene a la cabeza es Kirk y Spock. Y Spock era el vulcano que tenía las orejitas puntiagudas, pero nos vamos enterando después a medida que va pasando la serie, siempre hablando de la clásica primera temporada, que Spock era mestizo, era mitad humano y mitad vulcano. Exactamente. Sabíamos que el papá era vulcano, sabíamos que la mamá era humana, pero no sabíamos más y no se les conocía hasta que llegó la segunda temporada, que aparece el capítulo que tú hablabas, que es Viaje a Babel. Uh-huh. Y ahí nos encontramos de manera muy seria. Spock presenta a sus padres, ni siquiera con emoción, oye, comí bien, ni siquiera por la mamá. Nada. Spock en una piedra, así recibiendo al embajador vulcano, que por esa casualidad de la vida era su papá. Una cosa como bien... Y bueno, ahí se da a entender de que entre Sarek y Spock había existido un quiebre bastante fuerte, que no se hablaba creo que hace 20 años, desde que Spock había entrado a la flota. Y aquí empiezan los juegos, porque aquí voy a empezar a viajar en el tiempo, porque sabíamos que que Spock estaba peleado con Sarek, pero no fue hasta Discovery que nos enteramos por qué Sarek estaba tan enojado. Claro. O sea, estamos hablando que tuvimos que esperar 50 años para entender. Y un indicio nos aparece en el capítulo Star Trek 2009. Cuando está haciendo los cursos y ahí se enfocan un poco más lo que no habíamos visto. Cuando Spock rechaza entrar a la Academia Vulcana de Ciencia. Exactamente. Eso fue el 2009. Sí, pero la historia venía de antes. Claro, y eso es lo que vimos en Discovery. Y eso es lo que se ve después en Discovery. Entonces, es un personaje que, como digo, para que se vayan dando la idea, ha estado en los 50 años de Star Trek. Aparece en la serie clásica, aparece en las películas, claro, aparece en la nueva generación, luego se hace el remake, aparece nuevamente en las películas de JJ, claro, y ahora en la serie Discovery vuelve a aparecer Sarek. Exactamente. O sea, este no apareció en Enterprise nomás porque no había nacido. No había nacido. Pero ya estaba el abuelo, por así decirlo. Entonces, es un personaje, por eso, bastante complejo de explicar. Pero vamos por eso. Journey to Babel, oficialmente, segunda temporada. Ya lo conocimos por primera vez. Es la primera vez que aparece McLennard en el personaje de Sarek. Y lo presentan como este hombre peleadísimo con su hijo, que no entendía por qué el hijo había decidido entrar a la flota y siempre renegaba de por qué su hijo había entrado a la flota estelar cuando él tenía otros planes para él, susodicho. Rebelde Spock. Sí, rebelde. Ya, estamos ahí, vamos. Ya, por eso. Vamos ahí, este que lo conocemos. Termina la serie clásica. Exactamente. Empiezan las películas. No, termina la serie clásica, la serie animada. Ah, serie animada, Sí. ¿cierto? Y Que el capítulo antaño. ahora está en el canon, ¿cierto? Ahora está Carla, y Carla, especialmente ese recuerda. capítulo, por eso lo pusimos El ahí. mismo capítulo que hablamos la semana pasada. Que obviamente la voz de Sarek fue Marlena de nuevo, pero en el caso la voz de Amanda Garrison fue de Maggie West, que ponía todas las voces. En el famoso capítulo de 5 estrellitas, Yesteryear, Claro, que era el capítulo donde Spock se va a salvar a sí mismo. claro. Y ahí de nuevo Spock conoce al Spock chico y aparece Sarek. Aparece, ¿no? Algo Aparece, muy- nada, nada, Sí, así, no, oye, no tu hace pariente nada, sí. conocido, bla, 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 así que pues ya. sí, 5 minutos algo, nada más. Y eso. Y tenemos ahí un problema como encontrado, porque vienen las películas, el 87 nos aparece la nueva generación, mientras está dando la película que viaja a la estrella, Star Trek 6, ya estábamos en 1991. Te saltaste No, como no. 10 años. Claro, pero cuando vienen las películas, por eso vamos a entrar a las películas, tenemos Star Trek 3 en busca de Spock.
que es un excelente capítulo, exactamente porque Sarek sabe que murió su hijo, que es Spock, y va, cuando hablamos de los vulcanos, tomamos ese tema, le dice aquí, oiga, quiero el catra de mi hijo, ¿quién lo tiene? ¿Cómo? No, primero una cosa así bien dejaste el cuerpo de mi hijo? Y claro. Lo dije en Génesis. Claro. ¿Pero por qué lo dejaste allá? Claro. Y ahí Sarek le pide, o sea, le explica a Kirk, más bien, que el Catra, el alma, el ente, el ser de Spock, estaba metido en la cabeza de McCoy. Y andaban buscando a McCoy, que ese andaba metido en los bares y claro, McCoy no que andaba sabía con su quién es. crisis de doble personalidad. Y el único problema es que Kirk había dejado el cuerpo en Génesis, que ahora era un planeta que estaba bajo cuarentena, custodia, que nadie se podía ni siquiera acercar. Entonces ahí viene toda la trama de En busca de Spock, que es ir a buscar este cuerpo para volver a tratar de unirlo con el espíritu. Claro, y ahí llegamos al final de ese capítulo, al famoso que hablamos, el Faltor Pan, que era más o menos lo que, o Tanlan Pan, Faltor Pan. Más o menos que así, era la fusión que permitía a Spock recuperar su catra, que fue un éxito. Y Sarek lo volvemos a ver en Viaje a las Estrellas 4, porque ahí ellos van para el regreso, se van a entregar. Entonces él dijo, yo voy a intermediar ahí para que a mi hijo y a la tripulación se mejoren. O sea, y ahí los Klingons lo acusaban y todo el cuento al Kid. Claro, eso fue cuando la película, ya el regreso a casa, cuando Kirk se roba la nave Klingon, ya con Spock recuperado 100%, la película de las ballenas, para que se ubiquen. Y a la vuelta hay un juicio, porque obviamente Kirk, bueno, se había robado el Enterprise, que se había destruido, se había robado una nave Klingon. Exactamente. Había viajado, o sea, pero como había hecho este gesto de recuperar las ballenas para salvar al planeta, digámoslo, le devuelven la nave y todo lo demás, pero ahí sale que está de pie defendiendo a Kirk. Exactamente. Y de refilón defiende a la tripulación donde está su hijo. Claro, porque el hijo se para ahí al lado de sus compañeros y dice, yo también me voy juzgado con ellos. Claro. Y bueno, y hasta ahí vemos a Sarek en esa parte. Claro. Después viene Viaje a las Estrellas 5. Ahí conocemos un personaje que se llama Cyborg, que es el hijo también de Sarek, interpretado por Lawrence Lukenby, que hace Cyborg, que es visualmente con los rasgos que lo hicieron es muy, muy parecido a Sean Connery en el rango de la barba y todo. Iba a hacerlo sin Connery, pero algo pasó. Claro. Entonces buscaron a alguien parecido. Y Cyborg, que era el hermano, digamos, de hijo, ¿no es cierto?, de Terrell, que era una sacerdotisa vulcana, que se me pegó. Habíamos hablado, entonces ahí está el hijo, entonces no era hijo de humano, sino vulcano 100%, pero pero vulcano 100%, Cyborg se fue por el otro lado, se fue por buscando las emociones, dejando la lógica, que recordad que cuando hablamos capítulo vulcano, la lógica es lo fundamental. También que hubo hasta ayahuasca, claro. metida Y en ese capítulo hay un flashback de cuando muestran a Spock. Espérate, ¿qué? Se fue a Canadá. Claro. Por la legalización de la marihuana, sí. Claro. Y ahí tenemos un capítulo muy interesante que es el flashback, que nos permite, cuando dice Cyborg, dime tu pena, que eso lo hace Spock, y aparece Jonathan Simpson, que interpreta a Sarek, un Sarek joven, y a Amanda Cynthia Blazer, que interpreta ¿no es cierto?, a Amanda Garrison, y ella, Cynthia Blazer. Entonces vemos a este joven en el cuento, la escena del nacimiento de Spock, cuando le ven sus orejitas, que tenía parte de que no estaba 100% así desarrolladas como más rasgo humano. Tenía su orejita en punta, bebito. A lo mejor era porque lloró. Sí, pues algo ahí. Y tenemos ese Sarek. Bueno, pero ahí quedamos así. O sea, ahí tenemos nuevamente Spock, que a pesar de que sus amigos le habían salvado la vida, habían regado la nave, jamás se le había ocurrido comentarle a ninguno que tenía un hermano. O sea, un detallito, así como... Claro, y después... Y más encima hipiento. Y claro, y al final cuando Kirk le dice, oye, ¿por qué no le disparaste? Es que mi hermano no puedo. Y ahí claro, se arma la polémica, o sea, que estaba la escena de ese época.
Y de ahí, terminando Viaje a la Estrella 5. Bueno, ahí no aparece Sarek. No, O sea, es el aparece flashback. en Es ese el flashback no que ni solamente. siquiera es Maldenar. Pero ahí recién nos enteramos que Spock tuvo un hermano y que Sarek estuvo antes de que está casado con Amanda, había estado casado antes con una princesa vulcana. Exactamente. Y posteriormente Se acaba Sarek otra vez. viene Viaje a las Estrellas 6. El descontento desconocido. Con la que aparece, ¿no es cierto?, Sarek en la reunión de Kitomer como embajador en todo el trámite, porque Spock mete aquí ir con los Klingons, perdón, estamos hablando, los Klingons y todo lo que ya sabemos. Ujú. Y entonces la conferencia de Kitomer, Viaje a las Estrellas 6, y dejamos de ver a Sarek. Hasta que lo que estábamos viendo TNG, la nueva generación, aparece Sarek en un capítulo que se llama, por el mismo nombre, Ahí exactamente, está. se llama Sarek. Sí, Un capítulo muy interesante. Es que fue Tercera una sorpresa para todos encontrar Sarek ahí porque, bueno, dentro del universo Star Trek, los vulcanos viven mucho tiempo, no tienen Ujú. un alcance de vida de fácilmente arriba de 150 años. Entonces, claro, por la cronología de que la serie clásica estaba 80 y tantos años antes que la nueva generación, perfectamente Sarek podía aparecer en la nueva generación. Nadie se lo esperaba, pero apareció. Claro, y aparece con su nueva esposa humana, que se llama Claro, ya Perrin. Amanda había fallecido. Claro. Y en este caso nos enteramos, además, que los vulcanos a cierta avanzada edad, muy parecido al Alzheimer y todo el cuento, la enfermedad del síndrome de Bendy, que se llamó en esta ocasión, que era una enfermedad neurológica degenerativa, incurable y terminal, que tenía Sarek. Para los vulcanos lo más importante es el control de las emociones. Entonces el tener esta enfermedad les impedía eso. Era, digamos, lo no más deseable al final de la vida. Claro, y en ese capítulo... Y Sarek ahí, perdón, era cuando iba a negociar. Exactamente, Y que ya ahí estaba iba, ahí enfermo. iba. En ese Ya estaba capítulo enfermo. iba a hacer su trabajo como embajador que seguía. Y ahí necesito la ayuda de nuestro amigo Jean-Luc Picard. Hacer una función mental con Picard. Exactamente. Para volver al centro, para rescatar de Picard ese orden, Ese orden, esa lógica. esa lógica. Y ahí se ve incluso ese pequeño desorden que cuando están tocando música en la orquesta vemos a Sarek llorar. Por primera vez vemos a un vulcano llorar, que es la parte de la emoción, cuando están tocando con violines, parece algo así. Y además también se genera un pequeño caos en la tripulación por ese control, como que hubiera un control mental hacia que se expandió desorden de lógica, que hubo un pequeño desorden ahí con Riker y otros más. Sí, Mark Lenard obviamente ya igual tenía sus años, Ujú. ya era un personaje y un actor anciano, y mostraron esta debilidad que tenía Sarek ya al final de su vida, donde tiene que pedir ayuda para poder llegar al fin de su misión. Claro. Y finalmente, decimos aquí quedó y aparece unificación. Primera parte, porque ahí aparece Sarek, porque en la segunda parte ya es una historia más y ahí después también tenemos la Picard misión encontrar a Spock y se encuentra con Spock, que es unificación 2. O sea, vemos al padre en la unificación 1 y a Spock, a Leonard Nimoy, unificación 2, que también para nosotros fue una gran sorpresa porque el único invitado de la serie original que habíamos tenido había sido el Dr. McCoy en el encuentro de Farpoint, que tenía como 130 años, algo así, para ese capítulo conversando con Data, que Había al final... aparecido Reliquias también. ¿Quién? James Doohan en Reliquias. Ah, sí, pero yo estaba hablando... que Reliquia vino después de no. todo. Reliquia vino después No he dicho de nada. unificación. Reliquia vino después de unificación. Cállate. Porque estamos hablando de la tercera, cuarta y Reliquia fue como la sexta, más o menos, ¿no? Quinta, sexta, por ahí. No he dicho nada. Relice. Sí. Ahí nos encontramos a Jen Doohan, pero para que los amigos no quede así, esto que ya lo tiramos, no quedan dos botes, Jen Doohan se había metido en el transportador y lo había dejado funcionando, entonces... Se había quedado en pausa. digamos. En pausa. Sí. Entonces ahí estaba la información y él después es reintegrado. Y aparece... Y claro, y ahí
tiene unos comentarios y problemas con Jordi, porque Jordi lo hacía de una manera. Porque lo mismo, lo típico que nosotros vemos en la realidad. Los jóvenes tienen una manera de hacer cierto trabajo, él como ya lo consideraban viejo, entonces por los motores. Y hay una gran escena que nos recuerda en el holodeck. Dice, no quiero ni Enterprise A, B, C, D, no, sino la NCD C a secas. Ni una maldita letra. Exactamente. Sí. Bueno, ese capítulo también es recomendable verlo, digamos, porque... Y si no me equivoco, estaban metiendo una parte física con la esfera Dyson en ese capítulo también, si no me equivoco, ¿no? Sí, la esfera. Sí, entonces ahí también hay una parte, como estamos hablando de física, es una esfera de metal que se extraía la energía de una estrella, la Dyson. Es la forma teórica más concreta de absorción de energía. Exactamente. Pero bueno, ese es tema cuando hablemos de física. Sí, cuando venga el doctorado en física. Bueno, claro. Volvamos a Sarek otra vez. Volvemos de nuevo. Y ahí, para los que somos trickers, terminó la nueva generación y nunca más supimos de Sarek. Que había fallecido ya el personaje también. Claro, Marlena. Pasaron los años, llegó el remake de JJ. 2009. 2009. Ahí está. 2009. Ahí está. Ese mismo. Conocemos a Winona Ryder. Conocemos a Winona Ryder. O sea, conocemos ya a Ben Cross, que interpretaba a Sarek en esa... Ahí volvemos a ver en un pequeño flashback donde se nos muestra a Spock de niño. Ahí vemos a Amanda y a papá en el planeta tratando de educar a este niño que no podía controlar sus emociones y que le gustaba pelearse con sus compañeritos por el bullying que le hacían por ser mestizo. Claro, y en ese capítulo, en esa escena, ese recuerdo, toman ciertos elementos de la serie animada, que es antaño que estábamos hablando, y especialmente la escena cuando lo molestaban por ser mestizo, y el Spock se agarra a puñetes con los otros vulcanitos. A mí lo más importante que yo recuerdo de la película del 2009 es cuando, por ejemplo, al principio, cuando Spock era niño, le pregunta, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Claro. Y él dice, bueno, yo como embajador en la Tierra, lo más lógico, claro, una cosa así. Dice, bueno, yo como embajador en la Tierra, obviamente para poder concentrarme en los seres humanos, me casé con tu madre porque era lo más lógico. ¿Cierto? Te dice así, cara de palo cuando era chiquitito Spock. Pero después cuando muere la madre de Spock, cuando muere Amanda en la película 2009, y al final Spock le vuelve, Sarek se acerca a su hijo y le dice, me casé con tu madre porque la amaba. Y es primera vez que escuchamos que un vulcano dice que amaba a su esposa y que no era una unión lógica. Claro. Es decir, yo creo que, y aparte que Sarek... disculpa que te interrumpa, Carla. Y es interesante ese punto que estaba hablando Carla, porque a mí se me estaba pasando ese comentario, pero era porque cuando habla con Picard en Unificación, antes de morir Sarek, él, aunque estaba casado con Perrin, él le dice que siempre siempre se acordaba de Amanda. O sea, y se lo comenta Sarek a Picard. Entonces, esa referencia que está ahí en Unificación, la vemos. Amanda era el gran amor de su vida. A Spock Prime comentándole a Sarek ese mismo término. Amor de su vida, nótese. Exactamente. Nótese. El hombre no era tan duro como parecía. Y ahí terminamos con Sarek. Y ahí dijimos, ya no sabemos nada más de Sarek porque ya... Último era un reinicio, nos estaban contando todo nuevo. ¿Qué más vamos a ver de Sarek? Pues si ya... Claro. Bueno, llega Discovery. Exactamente. O sea, y aquí nos llevamos la gran sorpresa. O sea, primero nos dicen que el personaje no va a ser un capitán, sino que va a ser un primer oficial. Ya, ok, perfecto. Va a ser mujer. Ya, perfecto. Ya, así ya teníamos la experiencia de Janeway. 10 años antes de Kirk. 10 años antes de Kirk y Spock. Y nada más. Estábamos ahí, pelita. Sí, precioso. La pelotita botando así. Y uno decía, ¿cómo hacer? Como empezaba a pasar este rollo buscando los capítulos de la serie original. Y nos dice, esta mujer que va a ser protagonista es media hermana de Spock. Y nosotros... ¿Qué? Uno dijo, ¿qué? El único medio hermano era Cyborg, que habíamos conocido en la 5. ¿Dónde salió? Claro. No estaba en la enciclopedia aquí, que todo revisando en Wikipedia, pero si no tiene más hijos, ¿de dónde? Claro. Al final tuvo, bueno, no es hija de carne, pero es hija de alma.
porque Michael Burnham, el personaje principal de Discovery, es hija, o fue criada más bien como hija por Sarek y Amanda. Es decir, media hermana, o sea, se crió con Spock. Sí. Y no con el hippie ya se había ido de la casa. Se crió con Spock. Y claro, y el sueño de ella era entrar a la Academia de Ciencias Vulcana. ¿Correcto? Más bien, correcto, pero el sueño de ella era entrar con el... Espérate, es que todo viene Es que de yo- antes. es que yo voy- No es que te yo- adelantes, no te Ya, adelantes. es que el que lo Y iba a el enlazar punto con el nombre del culmine- capítulo. Y el pues. punto culmine o sea, el punto de inflexión en la vida de Michael Burnham era cuando ella era chiquitita y el lugar donde ella estaba con sus padres fue bombardeado por los Exactamente. Klingons, si no me equivoco. ¿Por los Klingons? Sí, por los Klingons. Sí, por los Mm. Klingons. Ella queda muy malherida y Sarek la encuentra y para salvarla hace una fusión mental con ella. Pero esta fusión mental como que quedaron enganchados por el resto de la vida, por así decirlo. Claro. Michael Burnham tiene la capacidad de sentir a Sarek y Sarek también tiene la capacidad de sentirla a ella, que se ve en el capítulo piloto de Discovery, cuando viene la batalla de las estrellas primarias. El primario, porque el anterior Binaria, fue perdón. anterior fue Hello. Hola, Perdón, Vulcano. tienes razón, Hello, solo Vulcano, y después Capítulo- vino Batalla... Capítulo 1, cuando Michael Burnham está en el calabozo, o sea, con la nave partida en la mitad prácticamente, ya estaba a punto de partir de esta existencia o de este plano de existencia. Y técnicamente, prácticamente ya tiene una conversación con Sarek a un nivel ya subconsciente Exactamente. y la hace reaccionar y poder salvarse. Y ahí, digamos, que continúa la historia. Y ahí vemos que este Sarek también fue padre de el personaje principal de Discovery. Y aparece Sarek. Exactamente, Obviamente, aparece con Sarek, otro personaje, con otro interpretado, actor, porque ya interpretado por James Frain, muy bien, lo hizo muy bien. excelente. Muy bien. Y tenemos también a Amanda Garrison, también aparece por Mia Krishner. Sí, También tenemos a Amanda, que aparece también, se revuelve el personaje, la mamá de Spock, aparece sí. en estos capítulos Y de la primera vemos, temporada. Vemos a una Amanda mucho más tierna de lo que era con su hijo. Quizá como esta niña era humana y era mujer, entonces la trató con más ternura Claro. de lo que parece que Spock aguantaba o soportaba cuando era niño, porque Spock era como siempre mucho más vulcano para sus cosas. Claro, y que Spock no quería ser 100% vulcano. Quería ser como su papá. Incluso, acuerda que el capítulo de Motion Pictures va buscando el Coronard, Sí. el 100% puro en lógica. Y una ahí, cosa así. después de 50 años, descubrimos por qué Sarek estaba tan enojado con Spock por no haber Correcto. entrado a la Academia de Ciencias. Y es el capítulo Leteo o Leted. Lete. Claro, y ahí vemos todo, porque en ese capítulo vemos que Michael tiene que rescatar a Sarek, que está en un problema, va fluyendo, y ahí está en centrarse por la... El problema, le dieron una puñalada. Claro, pero ese problema que Pequeño- estaba, pero es que no sabían tan la ubicación de la nave, Ya. entonces esa comunicación mental, entrando Sí. en la mentalidad, nos permite, Por eso- nos permite recordar todo esto que estamos En ese comentando. minuto, Michael Burnham siente el dolor de Sarek y dice, algo pasó, Claro. algo sucedió. Y ahí ella se mete un poco en la cabeza de Sarek y ve la otra parte de la historia, que es la historia de que Sarek en el fondo, sus mismos sus mismos vulcanos no lo veían a él con buenos ojos por haberse Claro. casado con una humana. Exactamente. Tampoco era el niñito símbolo de los vulcanos, porque, y más encima, así cara de palo, le decían que él estaba haciendo un experimento. ¿Cierto? Correcto. Que tenía 2 experimentos. El primer experimento era Michael Burnham. Y no, primer experimento sería su señora, Claro. ser humana, y segundo experimento, esta niñita Esta que lo estaba niña que criando había de recogido. chiquitita, Y tercer experimento, el Spock. el hijo. Spock. Claro, el mestizo. Claro, el mestizo. Entonces le decían, prácticamente le decían que mira, fuerte lo que le estaban diciendo a Sarek. Claro. No, yo creo que a cualquier persona le dicen eso y el combo de vuelta viene sin contemplaciones. Exactamente. El mismo Sarek había sido, a pesar de que todo, bueno, ahí esto está situado, Discovery 10 años antes de la serie clásica, y ya Sarek ya estaba con este problema, pero a pesar de todo lo que sucedió, como Discovery está en la línea de la serie original, está en la línea Prime, después vemos que toda la carrera que Sarek tuvo hacia adelante, a pesar de que los vulcanos lo apuntaban un poco con el dedito. Exactamente. Y después
siguiendo la primera temporada, vemos el último capítulo que se llama Me coges de las manos, un excelente capítulo. Ahí vemos de nuevo a la madre Spock, a Sarek, cuando todo lo que había ocurrido que ahí tienen que ver Discovery y la primera temporada que se repiten, pero ahí lo vemos de nuevo. Ahí Sarek mucho más, ya bueno, había sucedido, ya se había cerrado la temporada de Discovery. Va él a hablar con su hija. Claro. Y yo creo que es primera vez que dice estoy orgulloso de mi hija. Así Exactamente, por toda la ceremonia. Sarek tenía, bueno, como dice el mismo Vulcano, para controlar los sentimientos tienes que saber que los tienes. Exactamente. Él tenía sentimientos. Y profundos. Era un hombre que amaba a su familia. Sí, Ya. profundo. Amaba a su esposa, como decías tú, nunca se olvidó de Amanda, a pesar de que estaba casado otra vez. Tuvo la capacidad de adoptar a otra niña. Tuvo la capacidad de aguantar al hippie el otro hijo. Claro. Cyborg. A Cyborg. Que se anda pues en otro lado de la galaxia hipiendo. Peta, no, ese yo creo que se murió. No, pues si después lo encuentro. A Cyborg. Sí. Sí, pero Sí, porque estamos 10 años antes. 10 años sí. antes. Estoy hablando de 10 años antes, porque en la película vimos que murió, pero sí, la en la 5. Claro, pero en la serie no sabíamos que. Claro. Y además El extraño del antes pelo que largo. se nos vaya, ahí conocimos a Sarek y el flujo, porque es cortito, Sarek y el flujo, todo lo que hemos conocido del universo Prime. Pero en Discovery tuvimos la oportunidad de conocer al Sarek del universo Mirror, porque el único Spock lo habíamos conocido en el universo Mirror, pero a Sarek no. Y en el universo Mirror era un profeta, parte de la Resistencia, y estaba ubicado en el planeta Harlak. Era un detector de mentiras portátil. Sí. Exactamente. Porque lo usaban única y exclusivamente para sondear a los que llegaban y ver si estaban mintiendo o no. Que ese capítulo lo vimos cuando la Ya disco, llega con bigotitos. muy caracterizado como vemos en la foto interesante, porque mira, está con los bigotitos igual que en Mirror de Spock. Y el hijo perdido, que es Spock, que hace Ethan Peck, también lo vemos con los bigotitos, ¿no será de ese también del Mirror que se pasó y está perdido el otro, no perdido el otro Spock? No sé, ya me... Siguiendo la lógica de los bigotitos y la barba, porque los del Mirror son con bigotitos iguales. se fueron a buscar el Spock equivocado. Claro, no sé. Vos sabéis que vamos a mandar este Es una teoría, que teoría. hable con los guionistas, porque Sí, de repente no, sale pues. acá la historia. Claro, no, pero es una teoría nomás por la presentación, Tú ya no quedan porque siempre Spock está afeitadito. 2 meses y medio, ¿no? 2 meses y Sí, medio pues, estamos ahí. Sí. Y este es el personaje. Y el gran 3 recordado. meses. Y el, Noviembre, diciembre, enero. y el gran actor, Mark Lennart, que alguna vez vamos a hacer un homenaje especialmente de él, el actor que nos llevó por conociendo Nos el digamos un personaje. homenaje a todos los que ya se fueron. Sí. A todos los que nos alegraron la infancia, pero ya no están con nosotros. Bueno, y como decía Mauricio, nuestro amigo Sarek muere a la edad de 202 años En el capítulo Reunificación. en el capítulo de Reunificación, primera parte. Y ahí Picard le da el último regalo a Spock, que es cuando le permite tocar parte del catra que había quedado en la cabeza de Picard después Sí. de la fusión mental. Y ahí Spock también se emociona hasta las lágrimas porque amaba también a su padre. Quizás no tanto como Michael Burnham, pero igual lo amaba. Claro. No, Spock era más mamón. Claro. Tenemos saludos ¿no es cierto?, de César Galvez, que dice: al fin llegué a casa temprano para ver lo que fue Señal Trek, que estoy mirando acá, que fue el mensaje que tenemos hasta el momento. No hay más. Así que... Si a toda la gente le pilló un taco como el que me pilló a mí, ujú. yo creo que tampoco llegaron a la casa a ver el programa porque jamás me había demorado media hora en recorrer 3 cuadras. Pero bueno. Sí, 202 años muere. Sácate Termina el tratado con los ligerianos y que había estado trabajando en él por 93 años, termina su carrera y fallece del síndrome de Bender. Exactamente. Eso es todo. Ahí tenemos todo lo de Sarek. Un personaje, como digo, que nos acompañó desde la serie clásica hasta Discovery. Harto tiempo. Ujú. Mucho tiempo estuvo ¿Cómo con él. estamos en el tiempo, Claudio? 6 minutos. 6 minutos, perfecto. Podemos comentar de lo que tenemos aquí en la mesa, comentar algo más. Vamos a... Ahí, Bueno, está, tengo- ahí está mi libro de cabecera. Una Claro. enciclopedia
Star Trek. Sí, no es la nueva, no es la de 2 tomos. Claro, ahora la nueva tiene 2 tomos. Tiene 2 tomos, pero mucho. Hoy día mi jefe me vio con la enciclopedia en el escritorio, pues estaba leyendo antes de llegar al programa y me dijo, mira Sheldon Cooper, ¿ah? Sheldon Cooper. Sheldon Cooper me dijo. Claro. ¿Cómo es posible que exista una enciclopedia Star Trek? Y ahí yo le dije, y eso que no es la de 2 tomos, le dije. Exactamente. Y está el libro también, Germán. Marcelo Rojas, Star Trek por siempre. Por supuesto que por ahí siempre. está el libro. Star Trek Forever. Sí, Star Trek Forever. Y las películas. Tantos libros que han salido. Eso está hasta el Star Trek 2009. Sí, hasta 2009. Porque le eché una magiadita así. Ahí después me lo... No Sí. me presten nada porque eso es del... estoy terminando de leer la primera novela de Discovery. Para comentarla. Estoy terminando de leer. Paciencia. Perfecto. Paciencia, chicos. Ya viene. Así que ahí se los voy a traer. Y... ¿Más saludos? No, está Marcelo en línea, Marcelo Andrés Rojas, Ya. nuestro amigo Marcelo. Perfecto. Bien. Otro más que llegó, lo agarró el taco, parece. Claro, exactamente. Y esto de Star Trek, de repente recordar algunos personajes muy bueno porque nos permite evocar, y cuando se ha mencionado en películas, en series, nos permite profundizar más en el personaje. A ver, ¿qué otro personaje apareció en la serie clásica y después apareció en toda la... O no en todas, pero que se ha visto? Buena pregunta para la próxima semana. ¿Quién se acuerda? Serie clásica. Apareció en 3. En la clásica, te voy a dar los pistas. En la película y en Enterprise. En Enterprise. La serie Enterprise. Apareció en ese orden. En la clásica, en las películas y apareció en Enterprise. Ahí ya me pillaste. También tenía las orejitas Me puntúas. pillaste. ¿Orejitas puntúas? Una vulcana. No. La sacerdotisa que hizo la unión del Catra de Spock, la T'Pau. No fue T'Pau. No fue T'Pau en el caso del Catra de Spock. Bueno, esa aparece en Enterprise joven. Sí, en Enterprise joven, T'Pau. Sí. Aparece en la serie clásica. Amok Time. Sí, Amok Time. Y aparece en las películas. En la 1. Cuando reunifica... No, T'Pau no es pero otro. el personaje es el mismo. ¿El mismo? El mismo. Es la misma actor, es la misma actriz. Voy a investigar porque yo tenía pensado que era otra sacerdotisa. Es la misma. Era la prima lejana del vecindario. ¿Qué? Uy, qué buena. Sí, vamos a averiguar eso. Sí, averígualo nomás, chicos, sí. Bueno, la enciclopedia sale de Pau, así que... Ahí deberías... No, pero es que la enciclopedia puede aparecer la de Motion Picture, que puede aparecer, y hasta 1999, así que debería aparecer la 4. Aquí. Por la fecha. Sí. Por la fecha. Porque esta es de 1999. No digas eso, que me da vergüenza tener un libro de 20 años arriba del escritorio. Es que todo esto de parte nueva después del 2009. Entonces hay un nuevo reboot de película y Discovery ahora, y después la serie Enterprise, que 2001-2005. Entonces, mucha agua ya ha pasado por el puente. Pero igual el material es bueno. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos ok? Bueno, entonces esperamos la próxima semana un nuevo tema. Exactamente, y estamos para despedirnos ya. Sí, porque los horarios ya estamos, porque cumplir los horarios aquí, ¿no? Cumplir los horarios. Entonces, ha finalizado el nuevo programa de Señal 3 con un nuevo personaje, gran personaje emblemático, Sarek. Y solo nos queda decirles a ustedes, muchachos, como terminamos un programa de un vulcano, larga vida y prosperidad para todos. Para todos. Nos vemos la próxima semana. Exactamente. La verdad está allá afuera. Exactamente. Tengo que hacer un cambio, un cierre distinto. Tu viaje a bordo del USS Enterprise llega hasta aquí. Pero la próxima semana vuelven las aventuras del capitán Mauricio Basaure y su tripulación en Señal Trek. Solo por hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito.